Pues aquí seguimos en esta aventura que estamos llevando a cabo en Radio Villalba, que es conocer muy de cerca cómo se vive en este municipio, en todos sus rincones, y cómo no íbamos a buscar en la radio, cómo no íbamos a entrar en los rincones de la radio para encontrarnos a las personas que hacen posible que Radio Villalba haya continuado durante tantos y tantos años, siendo una de las radios más longevas de la Comunidad de Madrid como emisora municipal, que hubo otras muchas que nacieron en la década de los años 90, al albur del boom de las emisoras municipales, que ya arrancó en los años 80, pero que en los años 90 tuvo su gran eclosión. Y en el caso de Radio Villalba ha sabido mantenerse contra viento y marea, a diferencia de otras emisoras de radio que tristemente han ido desapareciendo o diluyéndose, la mayor parte de las veces por voluntad política o por desconocimiento político de la importancia de los medios de comunicación local y de lo que albergan esos medios de comunicación local, porque habitualmente lo que tienen son las voces de los vecinos de sus municipios, como es el caso de Isidro. Isidro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿cómo estás tú? Es un placer tenerte, el haber venido yo a tu casa. No, el placer es mío y yo te estoy muy agradecido, Juan Antonio, de que nos conozcamos. Eso es lo primero. Y hagas, pues, supongo que un panegírico de la emisora y de su actividad. Yo creo que la emisora Radio Villalba vale mucho más que cuesta. Isidro, ¿para ti qué es en Radio Villalba? Pues la radio es, para mí, en Radio Villalba, es la manera de poder comunicar cosas a lo largo de todas las semanas, con un equipo estupendo que permite acceder a mucha gente a la radio y, bueno, un lugar en el que puede hacer uno un programa de entretenimiento, como es el que yo pretendo hacer, ¿no? Isidro, ¿cuánto tiempo llevas en Radio Villalba? Pues no lo sé muy bien, yo creo que 14 años. Se lo vengo diciendo a Óscar, que me averigüe cuándo fue la primera vez, pero yo creo que hace unos 14 años, con lo cual significa que tenemos unos 700 programas, lo cual es una barbaridad. No llegué a pensar nunca que alcanzaría esta cifra, ¿no? Pues yo no necesito conocer algo más de ti. Isidro, ¿a qué te has dedicado en la vida? Pues yo en este momento soy jubilado. Y la verdad es que... Pues no veo por qué. Bueno, no, nada. Quizás por los años o por la cantidad de trabajo que he estado haciendo. No sé. Cuéntame, ¿a qué te has dedicado profesionalmente? Pues yo he estado trabajando de contable. Y por eso mismo, en último término, sigo ahora contando cosas. Contando historias, contando cuentos. Oye, fíjate que yo digo que esto de los contables, la aparición de las calculadoras y la aparición de los ordenadores, os vino un poco mal a los contables, ¿no? Pues no, yo desde que empecé a trabajar ya había ordenadores en mi empresa y había una capacidad notable de elaboración. No, bueno, pero cuando empezaste tú a trabajar no había ordenadores. Sí, hombre, vamos a ver. A ver, cuéntame, entonces ¿dónde has trabajado de contable? Porque habrás sido una multinacional. Sí, también en una multinacional. Pero bueno, de todas maneras, como... Quiero decir que antes las cuentas se llevaban más a mano. Pero que yo cuando estuve empezando a trabajar ya no era así. Mira, Telefónica... Yo no digo que lleven muchos años. No, pero Telefónica trajo por primera vez ¿sí? a IBM allá por los años 20. Fue una empresa que trabajó desde el principio con IBM, de manera que todo lo que es la tecnología de la informática estaba en Telefónica desde el principio de su creación. Y cuando yo llegué, te puedo asegurar que... O sea, ¿trabajaste en Telefónica? Sí, no quería yo hacerle propaganda. Bueno, no pasa nada, hombre. Bueno. Sí, trabajé en Telefónica. Y en ese trabajo desarrollas tu profesión, tu vida. ¿Y la radio cómo la tenías en ese momento? ¿Como oyente? Yo empiezo con la radio cuando yo era niño, con Radio Madrid, con aquellas emisiones que hacía... Bueno, era entonces yo creo que el medio de comunicación más importante, ¿no? Sí, claro. Después yo no me ocupé de la radio y en un determinado momento un amigo, Juan Delgado, que tenía un programa en esta casa... Pero en aquellos... no me vayas tan rápido, no te lo digo porque... ¿Qué recuerdas de aquella radio? No sé, Matilde, Perico y Periquín. Por ejemplo. No lo sé. Los Porretas. No, Matilde, Perico y Periquín, por ejemplo. Y todas las cosas eran... Bueno, entiéndeme, cuando yo era niño, y hasta los 14 años, también me acuerdo. Me acuerdo maestro de la radio, por cierto, José Luis Péquer. José Luis Péquer, Péquer también.
Pues Fantástico. aquella es la época en la que yo recuerdo de la radio, porque luego después cuando me empiezo, por ejemplo, a estudiar y me voy a Ciudad Real y vivo de pensión, pues te puedes imaginar que yo la radio no la oía. Y cuando vengo a Madrid a estudiar y vivo de pensión, yo no oía ni la radio ni la televisión. De manera que hay un lapso de tiempo muy largo hasta que yo me encuentro de nuevo con la televisión y con la televisión y con la radio. Y eso, insisto, fue Juan Delgado, que la verdad es que podíamos haberle invitado a venir aquí y a charlar con él, porque sí que este fue el inventor de este programa, yo creo. No sé si es así, ¿no, Óscar? No sé. O sea que tú te adhieres a un proyecto que ya funcionaba en Radio Sí, Villalba sí, en su sí, momento. sí, sí. Porque tú me dices que tú, ¿de dónde vienes? ¿De Ciudad Real? ¿Que es tu pueblo natal? Bueno, yo vengo de un pueblo que se llama Corral de Calatrava, que es muy famoso porque yo nací allí. Te puedes Hombre, por imaginar, supuesto, ¿no? claro. Pero en fin. ¿Tienes casa en Corral de Calatrava? Tengo casa en ¿Tienes Corral de casa, Calatrava. claro? Y tan a gusto cuando vas allá a Corral de Calatrava. ¿Cuántos habitantes tiene en verano? En verano no lo sé. En este momento yo creo que hay como unas 1.200 personas. 1.200 personas. Y en el verano, pues efectivamente, seguramente hay mucha más gente. A mí no me gusta ir en el verano porque hace un calor bastante grande, ¿no? Pero vamos, yo creo que efectivamente el pueblo es más habitado en el verano que en el tiempo normal, ¿no? ¿Y entonces desembarcas en Madrid? ¿Te vienes aquí a estudiar Sí. o ya a trabajar directamente? Bueno, la verdad es que hago las dos cosas. A la Cuando vez. vengo a Madrid en el año 1962 tengo que trabajar y primero de nada encontrar trabajo para estudiar. Pero bueno, esa es una parte ya pasada de mi vida, ¿no? Sí, No, así. nuestra vida, todo es pasado. El presente lo tenemos ahora mismo, aquí. Bueno. Tú y yo ahora, aquí hablando. Totalmente. Fíjate tú me dices que llegas a Madrid. De todas maneras, yo no creía que iba a ser una entrevista alrededor Hombre, de mi vida, que yo tengo pocas cosas que decir Hombre, desde el no, punto de eso- vista eso- personal, pero sí que, por eso favor. no estoy de acuerdo en nada. O sea, Yo creo que quien tiene más que decir, por ejemplo, eres tú, No, hombre, que no. tienes una vida intensísima y una actividad El profesional. el protagonista aquí eres tú, Ya. Isidro. Isidro, entonces, ¿y cómo llegas a Villalba? Pues mira, esto en un Bueno, aquí determinado... luego conoces a tu mujer, te casas, tienes hijos, no sé. Sí, casualmente conocí a mi mujer en la carrera, casualmente nos casamos relativamente jóvenes. Yo creo que Blanca tenía 24 años y yo tenía 26. Bueno, no está mal, hay gente No, que no se, está ahora, mal, ahora no pasa está mal. que se casan más tarde. Y la en un gente, pero- determinado momento, efectivamente, venimos no exactamente a Villalba, sino a Galapagar. Y desde hace muchos años vivimos en Galapagar. Y la relación con Villalba es frecuente, fácil, cómoda, es un pueblo fenomenal. Hombre, es la capital de la sierra, Es la capital dicen, por de lo la menos lo sierra, dice la alcaldesa. o sea Es la que- capital de la sierra. Y para mí el asunto de Villalba, insisto, es tan familiar y tan cercano como Galapagar, incluso más cómodo a veces, ¿no? Es que además yo creo que en el fondo los que vivimos en esta zona vivimos en una comarca, no vivimos solo en un pueblo. Sí, es Quiero decir, verdad. yo vivo en Colmenarejo ahora, pero soy de Las Rozas, he vivido en Majadahonda, he vivido en Guadarrama. Sí. Con lo cual, al final, he trabajado muchos años aquí en Collado de Villalba, he trabajado en Las Rozas, he trabajado en Majadahonda, he trabajado en Boadilla del Monte. Quiero decir que uno se va moviendo tanto y luego cuando sale uno puede irse a comer perfectamente a Hoyo de Manzanares, irse al vagón de Beni, Sí. o subirse a Navacerrada a disfrutar sí, de que las sí. buenas viandas. Absolutamente de acuerdo. Con lo cual, al final, yo creo que vivimos muy en Sí, yo creo que comunidad, esta, ¿no? sí, yo creo que es la zona esta de Guadarrama, ¿no? Es en la sierra de Guadarrama que nos ampara, ¿no? Y que es tan familiar y tan cercana. ¿Toman muchas verdinas ahí en Galapagar? Pues no, verdinas en Galapagar no las identifico. Yo creo que las verdinas... Pues ahí en la carretera de Galapagar. Digo por no dar muchas pistas, digo por no dar establecimientos. Hay un restaurante ahí en la carretera de Galapagar, una vez que antes de llegar a la gasolinera. Vale, pues entonces ya sé. Ya sabes cuál Sí, digo. sí. Digo, Pero por vamos, no, ahí podemos yo hacer creo- publicidad, Óscar, así desde No, cuando algún restaurante vamos, nos escape. supongo que te refieres... Bueno, sé a quién te refieres. Pero... Dilo si No, quieres. supongo que te refieres a Viva Galicia. Bueno, pues es otro, puede ser, pero está por la otra carretera también. Digo el que viene sube desde Las Rozas a mano derecha, pasas Trinidad, ya que hemos dicho también otro, que tienes ahí Trinidad. Pues está cerrado. Yo no creo. No, Trinidad está abierto. Pues bueno, pues no... Está bien, Bueno, pues. de acuerdo. No pasa nada. Bueno, me encontré el otro día que Pues estuve no comiendo, identifico es que estuve concreto. comiendo el otro día allí y me encontró el vecino tuyo de Galapagar, ¿A quién? a Pablo Iglesias. Bueno, Con, ahí a su mujer, a Irene Montero, sí, los sí, encontré sí, allí sí, comiendo sí. en Bien, Galapagar. ¿no? Sí, bueno, yo no digo nada, yo no me voy a meter en política. No, pero yo bueno, tampoco, muy hombre. bien. Lo que pasa es que a mí me parece que son dos jóvenes que son absolutamente exitosos,
porque si a la edad que ellos tienen han llegado a ser uno vicepresidente del gobierno y otro ministro, claro, pues mire usted, es gente admirable, ¿no? Sí, hombre, por ¿Qué supuesto. más quisiera yo haber sí, sido? claro No, que la sí. verdad es que yo no he querido ser nunca ministro, pero en fin. Es un engorro, es un engorro. ser No lo ministro, sé, es no un tengo ni engorro. idea. Es un engorro. Y como decíamos, llegas aquí y ¿cómo se llamaba el programa inicialmente? ¿Siempre se llama igual? Sí, o? sí, se llamó siempre Música y Cultura. Una música y cultura que a mí de vez en cuando me da cosa, ¿no? Porque, bueno, me da cosa sencillamente porque parece como si la música y la cultura fueran dos cosas distintas. Y no son dos cosas distintas. Pero, en fin, así se Bueno, llamaba lo que pasa y es que así se sigue la cultura llamando. quizá a lo mejor abre más el foco y la música es una parte de Sí, la de hecho cultura, ¿no? nosotros estamos haciendo desde el principio 2 semiprogramas. Uno que se dedica más a la música y otro que se dedica a otras cuestiones más genéricas, más de entretenimiento, que tratan de ser amables. Bueno, yo tengo aquí un listado de invitados que has tenido, pues Joaquín Leguina, Carlos Moreno, Alejandro Reyes, Jesús Cabrera, Elvira Navarro, Sí. Pedro de Juan, Enrique Llopis. Bueno, has tenido un montón de gente aquí. Sí, la verdad es que Peridis también. Peridis sí, o Crisanto Plaza, o Blas Calzada, o Enrique Juan Antonio Barón. Martín. Enrique Barón yo le conocí a Enrique Barón. Yo también. Pero yo le conocí siendo presidente del Parlamento Europeo. Y yo también. Bueno, Y- yo lo y conocí es más- yo lo conocí 30 años antes. No, Entonces andábamos, yo o le, 40 yo años le antes de conocí que fuera. siendo el presidente del Parlamento Europeo porque hice una visita Ah, ya. al Parlamento Europeo y nos recibió él. Es una persona encantadora. Es un tío fantástico, lo puedo decir también. Y a Enrique Barón le conocí allí en el Parlamento porque fui con una delegación del Ayuntamiento de Las Rozas, que la encabezaba en ese momento un alcalde socialista, que era Jesús Zúñiga, y nos recibió Enrique Barón a esa delegación que fui. Yo iba como periodista allí a cubrir la información y nos recibió en su despacho del Parlamento Europeo Enrique Barón, que le tengo un recuerdo que los trató fantástico. O sea. Ya. Pues yo con Enrique Barón tengo una ¿De qué le conoces, a Enrique Barón? Pues mira, lo conocí antes de terminar la carrera, cuando él ya era economista, y estuvimos en alguna parroquia hablando precisamente de la Unión Europea. Entonces no era la Unión Europea, era la Comunidad Económica La Comunidad Europea. Nacional Europea, sí, Y nos conocimos allí y hemos seguido teniendo una relación familiar y cercana. Yo con él no he tenido tanto, quiero decir, No, yo le nos- conocí en ese momento Hace 8 o y le 10 entrevisté. Hace 8 o 10 años aquí hicimos 2 entrevistas a Enrique Barón. Una como hablando de economía, pero también de Europa. Le habíamos invitado en el club de aquí, un club que teníamos hasta que se han muerto unos de sus componentes o varios de sus componentes, que era un sitio, creo que le llevamos al club de Guadarrama, donde hemos entrevistado también y hemos llamado a participar. Venían, nos explicaban su cosa, comíamos. Pues una vez fue concretamente hablando de Europa y la entrevisté, y otra vez hace algunos años después, porque la mujer de Enrique era una pintora excelente, no recuerdo en este momento su nombre, había sido Miss Castilla-La Mancha, una mujer guapísima, que pintaba fenomenal y que pintaba cosas alrededor del Quijote. Y estuvo haciendo una exposición en un club, en una sala de exposiciones que tiene la Embajada de México en Madrid, y le hice, ella ya había muerto, era una exposición póstuma, y le hice una entrevista también a Enrique sobre la exposición de su mujer. Lamento en este momento no recordar cómo se llamaba. Enrique Barón, que además, como tú bien dices, era un profundo europeísta. Sí, lo sigue siendo, ¿eh? Sí, imagino, porque fue uno de los precursores de los que llega. Él había pasado por diferentes administraciones, Sí. él había sido un alto cargo en este país, con lo cual... Y fue ministro de Transportes y Comunicaciones. Claro, Además, él el llega- hombre le cargaban todos los accidentes de trenes, todos los accidentes de tráfico, autobuses, tráfico, en fin. todo, claro. Bueno, pero bueno, supongo que eso va Eso va en el eso cargo, eso va en el supongo cargo. yo. Quiero decir que quizá podría a lo mejor tener un currículum mucho mayor, pero mi recuerdo mío de él está centrado en Europa, por eso te lo decía. Que Pues me yo parece creo que no, porque yo no sé si quieres que hablemos de Enrique Barón. No, Porque te lo Enrique digo Barón porque fue... hemos coincidido los dos. No. en entrevistarle, ¿no? Sí, no. Enrique Barón empezó siendo, yo creo, bueno, empezó siendo un abogado laboralista que trabajaba, yo creo,
una de las organizaciones de izquierda, pero semicatólica, cercana a en fin, cercana a la OACA, la Hermandad Obrera de Acción Católica, pero él estuvo después desligado, estuvo concretamente en las primeras elecciones presentándose. En fin, recuerdo que en unas elecciones, no sé si la primera o la segunda, supo colocarse de tal manera que, sin pertenecer anteriormente al Partido Socialista, se presentó o estuvo en la lista, en el número 2 del PSOE de Madrid. Es un hombre muy inteligente, ha llegado, como has dicho, a ser presidente del Parlamento Europeo. Ha habido 3 presidentes del Parlamento Europeo que son españoles. También ha sido presidente José Borrell, y uno que fue concretamente el primero, que era hijo de Gil Robles. Bueno, uno de los hijos de Gil Robles, digamos, histórico, ¿no? Pero bueno. Historia de España, que también ha pasado por Radio Villalba, ¿no? Sí. Y Enrique Montoliu también. ¿Cuál es el personaje que has entrevistado en estos 16 años, hemos dicho? Creo que hemos dicho 14. Pero o 14, bueno, 14, 16, bueno. Enrique Montoliu es una persona absolutamente, en fin, maravillosa. Enrique Montoliu, en un determinado momento, que hace unos 20 o 25 años, es rico, era ya entonces rico, era y sigue siendo valenciano, se compra una parcela cerca de Denia y hace una casa y un jardín de 60.000 metros. Un jardín absolutamente maravilloso que, para mantenerlo, al final lo que ha hecho ha sido crear una fundación en el que podemos participar. Yo y mi mujer participamos en ella como socios, damos una determinada cantidad, y se dedica al mundo de la belleza y de los jardines. De manera que es, insisto, un personaje encantador, es amigo, y casi todos los que yo he entrevistado son amigos. Algunos no, pero la mayoría sí. Bueno, pues nos tendremos que hacer amigos para que me entrevistes en tu programa, entonces. Esto es lo que te he comprometido, o sea, que en la próxima de nuestras emisiones te vamos a hacer una entrevista, porque me parece muchísimo más interesante tu vida, tu actividad. No, yo creo que la vida, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues si no estás de acuerdo, cada uno, yo creo que que estás de acuerdo en hacer la entrevista, que ¿no? Todos, yo estoy encantado de hacer la entrevista, pero yo creo que todos tenemos vidas interesantes porque además las personas como tú, que han vivido tanto también. Sí, porque somos viejos, ¿eh? No, porque acumuláis experiencias, sí, vale. Las experiencias es una cosa. Habla muy bien, ¿eh? Que yo creo que hay que dejar como legado a los que vienen jóvenes, ¿no? Fíjate, yo te comentaba antes. No tengo claro que yo, mi experiencia. No quiero hablar de mí. Pues habla de todas formas. No, pero solo quería decirte que es importante el legado que podamos dejar los que contamos cosas, porque, por ejemplo, te decía antes que está haciendo una historia de Samuel Bronston, sí, que imagino que tú lo recordarás de tu época, sí. Porque en el año 62, cuando te llegas a Madrid, él está en pleno apogeo, en pleno apogeo de tengo amigos, fama, ¿no? Tengo amigos que participaron en los Creo rodajes. que José Antonio Martínez Soler, que es uno de los que he entrevistado aquí, José Antonio Martínez Soler creo que estuvo trabajando de extra en un par de películas con Samuel Bronston. Bueno, pues era muy normal, quiero decir, porque había casi más de 6.000 personas entre obreros, albañiles y luego extras que participaban de aquellas películas, con lo cual Madrid entero estaba colapsado por las películas de Bronston. Fíjate, contaban que Madrid se quedó sin chinos cuando hizo 55 días en Pekín, porque como si uno iba a comer a un chino no había chinos, porque todos estaban rodando con Bronston. Pero es que Bronston tenía una anécdota, a él le gustaban mucho los chinos, entonces van a comer un día un chino y dice, es muy rica la comida, me gustaría conocer al cocinero. Y le dice, no, de Valladolid. No. Y dice, no puede porque está trabajando con Bronston. Yo sabía que Bronston era él. Pero dice, no puede estar el cocinero con usted porque no está aquí, que está trabajando con Samuel Bronston. Bueno, fíjate que se trajo chinos de lo que sí Europa, es cierto es que tú vas a tener en este momento una programación de las películas de Samuel Bronston y has estado rodando
un reportaje sobre Samuel Un documental, Brosto. un documental, porque del reportaje tengo- hay un pequeño trecho. Yo lo que no quisiera es que me chafaras la entrevista que No, yo no, pensaba no, hacerla. por eso no, que estamos hablando de ti, pero no hablo hablamos de porque mí. efectivamente yo creo que es muy interesante y que la gente lo debería conocer. No, pero lo que te decía es que yo creo que hay cosas que pasan en la vida y que de repente y ponía el ejemplo de Brosto, ¿no? Porque podemos ir a Segovia y sabemos que pasaron los romanos porque hay un acueducto. Un acueducto que dicen hay un vestigio donde vivimos, pero hay otras cosas que han sido tan efímeras como pueden ser el tema del cine, que hoy monta unos grandes decorados que luego, como son de cartón piedra, se destruyen y ahí construyen chalés y primero paz y después gloria. Nadie más se supo qué pasó hasta aquí. Creo que a los jóvenes hay que dejarles el legado de contar lo las que quiero historias decir cómo de todas vivíamos, maneras es que la historia de un contable como yo tiene poco interés para nadie. Y entonces, bueno, podemos hablar de ella, pero, insisto, no quiero yo que No, pero la gente se a mí me aburra, llama ¿no? mucho la atención, era pues eso, tú no has estado ligado a la radio en tu vida profesional, pero te acabaste dedicando a la radio porque te gustaba. O sea, Sí. para ti la radio era un hobby. La radio ha sido, pues, una especie... Mira, debe ser salvación, porque la gente cuando habla conmigo, me ha pasado hace 2 o 3 días, pero me suele pasar, le dice, ¿qué suerte has tenido con esto de la radio? Y es verdad que tengo suerte, no digo que no. Porque claro, como tú estás, casi siempre digo, ¿quieres que hagamos la mitad cada uno? Y entonces todo el mundo dice que no, porque la radio a mí no me cuesta, pero me dedica mucho tiempo, ¿no? Y tengo que trabajar todas las semanas para poder tener un tema del programa y hacerlo. Pero vamos, Tu mujer te apoya, ¿eh? totalmente. Claro, esto la tenemos aquí con nosotros, aquí he venido a apoyarte, o sea que Blanca es importante me que... apoya en esto y casi siempre en todo, ¿no? ¿Y tú a ella? Yo también, por supuesto. Sí. Hombre, es el amor de mi vida, ¿no? Oye, qué bonito es eso, ¿no? Eso ya tampoco pasa tanto, ¿eh? Bueno, no sé. Quiero decir, es muy raro ya que uno A diga, partir yo de me un casé determin- con mi mujer con 24 años y todavía siga con mi mujer. Sí. Yo no sabía que iba a acostarme con una persona tan mayor, pero efectivamente así es, ¿no? Pero lo cierto es que eso también a uno le inspira, ¿no? Sí, bueno, sí. De todas maneras, en este momento el amor, digamos, no es lo más maravilloso que nos pasa a una determinada edad. Creo yo, ¿eh? No es que esté mal, ¿no? Pero en fin, digamos que la práctica es escasa. Y sobre todo yo creo que la convivencia, el estar con alguien, la compañía, eso es lo fundamental en la vida, Sí, ¿no? totalmente. Y el ir acompañado y disfrutar conjuntamente de las experiencias como la radio, por ejemplo. Decía una de las cosas que decía Borges es que las horas son muy largas y los años son muy cortos. A una determinada edad, que es la que yo tengo, yo prefiero vivir por horas en lugar de por años, y eso es efectivamente posible con una convivencia fácil como la que yo tengo o la que tenemos Blanca y yo, ¿no? Pero vamos. Oye, qué bonito es eso, ¿eh? Bueno, ¿qué Pero costes? ¿ves cómo tienen muchas cosas que decir? Perdona, pero eso no me parece tan importante. Pero bueno, Hombre, bueno, eso es un de ejemplo de acuerdo, vida a la pues, gente joven que nos puede estar escuchando. Bueno. Porque fíjate, decíamos que las radios municipales lo que al final lo que han permitido a la gente es poder tomar unos micrófonos. Yo en mi caso soy periodista y me he dedicado a esto desde que tengo 14 años, ¿no? Pero pues ya llevas años, ¿no? Sí, llevo muchos años. No digas Llevo cuántos. muchos años en esta profesión y delante de un micrófono, pero lo cierto es que yo es que un poco empecé como tú, porque yo empecé como hobby. O sea, mientras que mis Pero amigos tú se tienes iban... una carrera que se acerca Sí, a, pero a la radio, ¿no? no, pero fíjate. No, a mí también, ya te digo, contable. No, pero de contar cosas, cosas. de contar cosas, claro. Pero fíjate que yo empecé como hobby, mientras que mis amigos con 14 años iban a jugar al fútbol y era su hobby. Yo ya me iba a la radio, a una radio municipal como esta, en mi pueblo. Y entonces tuve la oportunidad... Rozas. En Las Rozas, con mi pueblo, tuve la oportunidad de empezar en una radio a contar las cosas que a mí me apetecía y yo estaba estudiando bachillerato. No estaba estudiando una carrera que podía haberme definido por cualquier otra actividad profesional, pero la realidad es que he tenido la suerte de dedicarme en estos... pues mira, haré 40 años dentro de muy poco. Harás 40 años de profesión. de profesión, No, de no, profesión, pensaba de que te profesión. mantenías
Así de bien. O sea, no, así de mal, porque si tuvieras 40 años, digo, pues estos 40 que años... parece que tienes algo más de 40. Esto sí, la verdad que sí. En estos 40 años de profesión, lo que sí que he sentido es que no he trabajado nunca. Ya. Hombre, yo la verdad es que estaba mirando en este momento en tu ordenador, que tienes ahí una... No lo cambies porque me has cambiado de lo que... En fin, bueno, más o menos. Vale, pues ahí bien. Estaba leyendo gente con la que he tenido relación en esta casa. Antonio de Lecea, Constanza... Antonio de Lecea es un economista del Banco Central Europeo. Constanza Tobío Soler fue Premio Nacional de Sociología. Luis Díez Picazo formó parte del primer Tribunal Constitucional. Rafael Miro es catedrático de Economía. Pepa Serrano, hablamos de televisión. Con Ana Iris Simón hablamos de los libros de Ana Iris Simón. Con Javier Nadal estuvimos hablando de nuevas tecnologías. Con Ignacio Somovilla de Jardines. Con José Vicente López estuvimos hablando de la historia del papel. Con Paco Alburquerque, que ya terminó, hablamos de una transición inacabada. Paco fue uno de los líderes del movimiento estudiantil de los años 60. Y mañana día 21, o 22, mañana 22 martes, tiene la presentación de su libro en una librería de Madrid, que no recuerdo cómo se llama, que si no lo decía, algo así como... No me acuerdo. Bueno, Paco Alburquerque es un personaje. Todas estas personas a mí me han ayudado muchísimo a mantener el programa sin tener necesidad de trabajar muchísimo, porque afortunadamente cuando haces una entrevista piensas 8 o 10 preguntas y dejas a la gente que se explaye. Pero yo creo que son divertidas las entrevistas. ¿Y tú cómo te preparas una entrevista? Pues normalmente es que casi conozco a toda la gente. A Constanza la conozco. Bueno, conocí de todas estas personas, excepto Ana Iris Simón, que no la conocía personalmente y la sigo sin conocer personalmente. Bueno, entrevistaste por teléfono. La entrevisté por teléfono porque la mujer estaba muy ocupada. Además, acababa de tener hace poco un niño, sigue trabajando en otro libro. Fue muy interesante, pero quizá de la que acaba de nombrar, la única persona que no conocía personalmente era Ana Iris Simón. Bueno, tengo la suerte de haber tenido una vida tan larga y haber estado trabajando en tantos sitios que conozco a mucha gente de forma pues natural, no sé cómo decir, ¿no? Muy bonito. ¿Y alguno te pide las preguntas antes? No, lo que pasa es que yo las proporcionaba antes. Muy mal hecho, no le enseñé las preguntas a nadie. No les interesa. Tú les... En la sorpresa del entrevistado también está pues eso es la gracia de la entrevista. Eso es lo que me dijo José Antonio Martínez Soler, que sabéis que, bueno, supongo que mucha gente lo conoce. Esto es un periodista que creó 20 minutos, pero que ha estado en Televisión Española, que ha estado en el... Bueno, por ejemplo... Oye, ¿te contó Martínez Soler por qué le llamó 20 minutos? Pues no. Pero supongo que porque se tarda en leer 20 minutos. Porque era... Lo que sí me contó, por ejemplo, es una cosa divertida, es que yo le eché en cara en un determinado momento, José Antonio, que no sacáis el sudoku, ¿no? Ni el crucigrama. Dice, no, en un periódico como este no, porque la mejor que le puede pasar es que lo deje la gente. Ese era el objetivo. En el vagón del metro. En el vagón del metro, que lo lea el siguiente. Claro, ¿no? es lo que pensaban ellos siempre, por lo que se creó 20 minutos. Primero porque se leía en 20 minutos, eran noticias muy cortitas, titular y un poquito... No tenía editorial, no tenía línea política. Expresamente, no sé, eso decía él. Sí, no, seguramente que no la tendría, y en su inicio luego lo que pasa que siempre luego las cosas se van moldeando con el tiempo, pero era un modelo de periódico que venía de Centro Europa y que se importa precisamente pensando en el transporte público y en que ese periódico fuese utilizado por varias personas. Sí. Y su condición de gratuito precisamente era un poco por ese motivo. ¿No? A mí siempre me pareció una excelente idea. Sí, ahora yo sé que se sigue sacando, pero ya no en papel. No tengo mucha idea cómo se pensó. Es que el papel se ha hecho complicado porque se ha encarecido mucho. Y Mira, bueno, cogí el otro día el periódico
bueno, en el estanco, donde nosotros lo compramos. Bueno, es que ya no hay puestos de periódico. No, ya, es cierto. Entonces, cogí el periódico, me lo llevé y al cabo de un rato me di cuenta de que me había llevado dos periódicos. Es decir, volví... Son tan finos. Exacto, son tan finos, no tienen anuncios, no tienen propaganda, no tienen... Es que estamos en una crisis muy importante. Estamos viendo una crisis de los medios de... Bueno, crisis entiéndase no como cambio, no como... Sí, no sé, no. Yo aquí te preguntaba lo de contable porque obviamente los contables, hace no mucho estuve entrevistando a una persona de una empresa, sí, que era el contable, y él me decía, no, yo empecé con lápiz y papel y cuando me jubilé, pues seguía todavía con lápiz y papel y no se habituó nunca. No. Trabajó en una empresa pequeñita, no trabajaba en una empresa grande, ¿no? Entonces, nunca se metió realmente de lleno en los ordenadores porque no le hacía falta. Hombre, yo tengo insisto, no sé si... No, sí sé que el caso de Telefónica es más excepcional, es una empresa, gran compañía, claro. No solamente una gran la vanguardia tecnológica. Que sí, que exacto, eso es lo que quería yo decir, que estuvo a la cabeza de la vanguardia tecnológica desde su nacimiento. Siempre, ¿no? Claro. Entonces, es quizá una excepción dentro de la dinámica general de las empresas de un país que tiene mayoritariamente pequeña y sobre todo, mediana y sobre todo pequeña empresa, ¿no? La pyme, sí. Entonces, bueno, que en un determinado momento haya podido ser del grupo de cabecera de los que han estado haciendo una trayectoria internacional, yendo no solamente a Hispanoamérica, ¿verdad?, sino también a Europa, etcétera. Pues bueno, pues es una cosa que nos puede, hasta cierto punto, llenar de satisfacción como españoles, pienso yo, pero quizás tampoco es eso de lo que se trata. De todas maneras, en fin, yo me acuerdo que la Telefónica, no sé si merece la pena hablar de ello, se llama compañía CTNE. Sí. C porque era compañía telefónica nacional, de no España, porque fuera de los nacionales, sino sencillamente... Porque era de España, era española. No, porque tenía la pretensión de ser monopolio, que consiguió en el año 1972, y de España porque era extranjera, era de la ITT, International Telephone and Telegraph, de la misma manera que lo eran también la compañía de teléfonos de Chile porque era extranjera, era de la IT, CanTV, que se llamaba, que era una compañía de Venezuela, de manera que desde los inicios esta fue una empresa extranjera con la tecnología más avanzada, por eso se trajo a su compañera de vida, que era la IBM, ¿no? Bueno. Y dicho todo eso, yo lo quería asemejar un poco a que lo que acabó matando a los contables de las pymes, que vivieron pues esa revolución de la irrupción de las máquinas, porque si bien es cierto que en los años 20 Telefónica tenía máquinas, las empresas, pequeñas y medianas empresas... Que yo en el año 20 no había nacido. No, no sé. Vale. No, hablaba de Telefónica, que sí que había nacido. Sí. No, pero que sí que las pequeñas y medianas empresas... Nació en el año 1924, en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Cuando creció también en aquel momento CAMSA. Es decir, las grandes cosas que en Europa se formaban parte del sector público, aquí se la dieron al sector privado. CAMSA era compañía arrendataria del monopolio de petróleo Sociedad Anónima, que la gente traducía en cómo agarran millones Primo, Sotelo y Ascano. Es decir, la identificaban entonces a la CAMSA no como una empresa nacional, sino como un agarradero de corrupción. Pero bueno. Bueno, pues a lo mejor algo tenía razón. Algo debe haber en la historia. Eso hace 100 años. Pero te comentaba esto porque las pequeñas y medianas empresas irrumpen los ordenadores, pues quizá por el año 86, puede ser. 85, 84, cuando nacen los primeros ordenadores domésticos. De todas maneras, de eso te puedo hablar poquísimo porque desafortunadamente o afortunadamente
No he trabajado nunca en una empresa pequeña. Bueno, Siempre- no, pero te quiero contar esto porque, Sí, cuenta. porque eso es lo que provocó pues que aquellos contables que hacían las cosas a mano, pues al entrar una máquina ya y la aparición de las calculadoras, pues ya no tenía tanto sentido el hacer todo a mano, ¿no? Cuando las máquinas iban más rápido, ¿no? Y lo quiero asemejar a esa época de los años 80, primeros de los 80, 90, que es cuando se produce esa irrupción de la tecnología a nivel global. En la primera globalización, porque luego tuvimos una segunda globalización donde ya aparece Internet, ¿no? en la vida Sí, de todos, sí, y eso sí. produce otra pequeña o gran No, eso es revolución. Eso ¿no? es un Que eso- cambio enorme. ¿no? Fíjate, yo te estoy hablando que si hablamos de primeros de los 80 con la llegada de las primeras máquinas domésticas, de ordenadores, en los 90, casi ya hablamos de mediados de los 90, porque el Windows 95, que fue un sistema operativo que todos conocemos, no traía todavía Internet de serie. O sea, Ya. hasta el Windows 98, que era del No. año 1998, no aparece Mira. el Internet en las familias, por decirlo de Yo alguna manera. tuve en... Año 98, que, hombre, sí. a lo mejor para los más jóvenes les No, parece una... que no, que pero no, el que año no, que no. 98 Mira, tampoco es una Yo cifra... tuve uno de los primeros correos electrónicos en España. No quiero... Digo, estando en En Telefónica. Telefónica. Allá por el año 1986. Con Telefónica.net, de aquellos que... No, que- bueno, no me acuerdo. digo que era la extensión de aquellos... Es posible, ya no recuerdo. Me cuesta trabajo recordar cuál es mi correo electrónico hoy, pero es ahora cuando se llama telefónica.net. A esa hora funciona de Y antes yo creo que era otra cosa. o Pero Telefónica, bueno, es sí, ahora lo que cuando... fuera, no, yo... Total, Teleline era aquello, que ¿no? No me acuerdo efectivamente los cambios transformadores. El fuego, evidentemente. El tema de la agricultura como revolución neolítica. Pero luego después hay un larguísimo periodo en el que la velocidad de la transmisión de las noticias y la velocidad de transporte de las mercancías están determinados por la velocidad del caballo. Cuando empieza a transformarse de verdad es con la aparición del ferrocarril y la aparición del telégrafo. Yo creo que dentro, eso es la primera gran revolución, ¿no? y luego perdonad, pero yo creo que efectivamente luego es Internet y los teléfonos móviles. Bueno, yo Han creo sido el alma. yo metería en los 50, bueno, la aparición de la televisión y Sí. los años 20 la aparición de la radio. Sí. Quiero decir que la Sí, radio sí, llevas con razón. EAJ1, Yo, EAJ2, pero yo, por con- ejemplo, fíjate, en el caso, yo no soy un ejemplo, sí, probablemente el antiejemplo. Yo me salté entero la época de la televisión, como te decía. Yo salí de casa a estudiar con 13 años y tuve televisión después de casarme. Ya, digamos, el 25. Pero es que era lo normal, Bueno, o sea, es que era así. pero o sea, que me he saltado y luego no la veo. Lo que pasa es La que televisión, con lo cual me he saltado la televisión enteramente, no me la veo mucho, ¿no? Entonces, la televisión sí es importante. Han enseñado a la gente desde los pueblos que hay ascensores, ¿no? Sí. Y que hay aviones y que hay mar, etcétera. Eso es verdad. Pero yo creo que de verdad el verdadero salto supuso en último término la aparición del ferrocarril, la del telégrafo y luego, no, aceptemos eso, porque lo vamos a discutir. Pero luego el Hombre, asunto de fueron- Internet... Fueron revoluciones también. Sí. Y volvemos ahora al actual, al presente, ¿no? Y es que hay una revolución ahora con la famosa inteligencia artificial, que eso va a provocar que haya otro cambio importante en las vidas de la gente que trabaja, Pues ¿no? es posible. Nosotros en tuvimos... los medios de comunicación, sobre todo. Puede ser. De hecho, nosotros tuvimos hace unos meses una entrevista con Lola Cabrera Trigo y con un compañero suyo que también es filósofo como ella, y se llamó el programa La adolescencia de la tecnología. Y tratamos el tema de la inteligencia artificial. Y a mí me gustó mucho. Ellos eran bastante remisos a darle la importancia que se les suele dar en los medios de comunicación. Hay una cosa que a mí me parece clara, y es que la inteligencia artificial no sé si llega a ser la sabiduría artificial, ¿no? Y creo que la capacidad, no sé si merece la pena que dé mi punto de vista, ¿no? Que la capacidad que tienen las personas, los hombres, las mujeres, ¿no? Fundamentalmente no es de repetir, no es la de copiar, no es la de reproducir, que sí, sino de inventar, innovar, predecir, planificar, hacer el futuro
tal como tú quieres que sea. Y eso, la inteligencia artificial, sí, bienvenida sea así. Es que yo no tengo nada en contra de las pero creo que se exagera un poco al pensar que puede ser nuestro alma. El alma nuestra ha sido y está siendo el teléfono móvil. Hombre, y las redes sociales, que no hemos dicho que es que a través de redes sociales es por lo que nacen estos video podcasts Sí. que se han ideado Sí, precisamente para dar imagen y sonido a una emisora como la de Radio Villalba. Pues me parece bien, me parece que Radio Villalba con esto va a pegar un salto. Nosotros tenemos un problema aquí, Radio Villalba, que alguna vez lo comentamos Óscar y yo. Nuestro programa se hace los sábados a las 7 de la tarde. Los sábados a las 7 de la tarde. Me parece que es a las 7. Sintonicen. No es a las 7. A las 6:30. A las 6:30 de la tarde. De la tarde los sábados. ¿Te puedes imaginar qué problemas nos podemos encontrar si seguimos creciendo con nuestra audiencia y acabamos con el fútbol español, ¿no? Hombre, pues todo podría pasar. No, pues eso es lo que nos Bueno, tememos, es que ¿no? ahora ya, antes uno se podía planificar en torno al fútbol Sí. porque todos se emitían a una misma hora, pero es que ahora hay fútbol constantemente, con lo cual o uno hace la vida al margen del fútbol o entonces no hace vida, porque yo no sé si te gusta el fútbol o no. No mucho. Pero No practico, vamos. Pero al que le gusta el fútbol, tiene fútbol a todas horas, con lo cual con eso Por no eso puedes, mismo no puedes contar. estamos temiendo que nos carguemos el negocio del fútbol, aunque quizás no sea el caso, ¿no? No sabemos. Todo es, hay ciertas cosas que no cambian, ¿no? Que no cambian. A mí me ha gustado esta charla. Yo no sé, Óscar, cuánto tiempo llevamos, pero llevamos un ratito hablando, los dos aquí, y no hemos 40 y no hemos puesto nada de música. Bueno. Vamos a poner algo de música, digo, porque este programa... Pues me parece bien. Música y cultura. De cultura hemos estado hablando y hemos hablado mucho de Sí, cultura. pues pon Pero, musiquilla. ¿qué música es la que a ti te gusta? Pues mira, a mí me gusta casi toda la música buena. Y es buena toda aquella que me gusta, ¿no? No, pero vamos, yo me crié naturalmente con la música que correspondía a lo que decía Radio Madrid, ¿no? O la cadena SER. Y pues con Juanito Valderrama, La con copla. Antonio Molina, la copla, ¿no? La copla que nos sirvió como identidad personal. Pero luego, a partir de los 20 años, me acuerdo que un amigo que aparecía ahí, Carlos Moreno Santos, en la lista, con el que estuvimos hablando, ha muerto recientemente, con el que estuvimos hablando de seguridad social, era un experto precisamente en ese tema. Pero Seguridad Social, de la Seguridad Social, no del pues, grupo. Aquí hay un grupo que se llama Seguridad Social. No, Si estamos hablando de cultura, quería digo, decir concretamente de la sobre Seguridad Social, el tema de de la Seguridad Social, pensiones, sí, el sí, tema de fondos de pensiones, era un experto. Bien, pues con Carlos Moreno y con mi mujer me aficioné, o nos aficionamos, no sé si Blanca lo tenía ya, a ir a los conciertos, entonces en el Teatro Real. Y música clásica. música clásica. La música clásica, entonces, en un determinado momento a mí no me gustaba muchísimo, pero pensé que evidentemente aquello era bueno. Y digamos que insistí lo suficiente hasta que logré que me gustara. Y en este momento yo no sé de música, pero me gusta más la música clásica que cualquier otra música, ¿no? En un sentido muy amplio, ¿eh? En el que, además de música clásica, en el sentido estricto, pues está pues la ópera o está la zarzuela. Este año queremos hablar bastante más que otros años de ópera. En fin, sí, me parece bien que pongas ¿Dónde un poco encuadras música. en toda esa historia los musicales modernos? Los musicales modernos. ¿Te gustan los musicales también? Sí, ya la verdad es que he visto más musicales en el extranjero de fuera, si me permites así. ¿Qué ha sido? ¿Los Miserables? Por ejemplo, he visto, bueno, cuando vas de viaje en un determinado país, ¿no? Te vas a Londres o te vas, vas a Nueva Londres, York. vas a Nueva York. Sí, claro, ahí Pues tienes bueno, que entrar pues musical, claro, la gente con la que has estado, con la que estás, pues te llevan a ver Los Miserables o te llevan a ver. Los Miserables son una de mis favoritas. Sí, ¿eh? sí, a mí también. Son O mis el favoritas. Fantasma de la Ópera y Fantasma de la cosas Ópera, así. sí, ¿no? sí, sí, sí. Hombre, yo recuerdo, yo vi que Calcuta, ¿no? Yo vi Calcuta mucho tiempo en Londres, allá por el año, yo creo, no lo recuerdo, el año 1970, y luego cuando 25 años, no sé si fueron 25 o 10 años más tarde, vino a España, ¿no? Entonces el escándalo, si es que se producía, si os acordáis, que el que decía, ¿qué culo tienes tú, no? Es que aparecían los actores desnudos, ¿no? Totalmente. Bueno, cuando vino a España, allá la desnudez no era un escándalo, afortunadamente. Habían acabado los tiempos en los que
la gente se escandalizaba viendo un desnudo, ¿no? Pero en fin, sí, me parece, los musicales me parece, bueno, no he visto lo del Rey León, porque si lo he intentado 2 o 3 veces no he conseguido, y me parece muy bien, ¿eh? No he conseguido entradas. Afortunadamente, en este momento, en el ámbito de la cultura, no solamente de los musicales, pero es que en cualquier exposición, ¿no? Es difícil entrar porque la cultura, vuelvo con lo del cine, no, perdón, con lo lo del fútbol de hace un rato. La cultura, en este momento, la gente masivamente está yendo a las exposiciones, a los conciertos. Bien, estupendo. Tiene más importancia la cultura ahora que hace 14 años, o que hace 25. Pues eso es muy importante. ¿Qué vamos a escuchar? Sí. No tengo ni idea. Mira, que Óscar ponga lo que le parezca bien, que es... Que él sabe lo que te gusta, ¿no? Supongo que sí. Él sabe lo que... Pues entonces nada, escuchamos la música en este Música y Cultura de Isidro, que nos está contando su historia de la radio. Isidro López. Isidro López, bueno... Isidro López Cuadra. Que me estaba preguntando si es... Hay la gente que me lo pregunta, si es un solo apellido, ¿no? Son... López. ¿A ti te gusta decir López Cuadra siempre? Pues es que efectivamente llamarse López es muy genérico, ¿no? Por decirlo así. Es decir, a lo mejor era por el apellido materno. No, también me parece bien. Lo que quiero decir es que Isidro López en este momento en España seguro que hay, no sé, 1.500 o 5.000. Y seguramente habrá López Cuadra alguno también. Hombre, por todos mis hermanos, pero bueno, no se llaman Isidro, ¿no? Pero aparte de... No, sí, seguro que hay algún Isidro López Cuadra. O sea, sí, no, por ejemplo, hay un economista que se llama Isidro López, que es muy bueno, que tiene artículos que yo he leído muy interesantes y que alguien me ha dicho, oye, Isidro, ¿este artículo es tuyo? ¿Qué más quisiera yo? No. Pero que fíjate, si yo me he encontrado, no es nada más que por una cuestión de identificación. Sí, pero si yo me he encontrado con un Juan Antonio Tirado también, periodista. O sea, quiero decir que encima de mi gremio, parece que la cabra tira al monte. Mira, la única sorpresa que me he llevado en alguna ocasión es que Isidro no es muy abundante y me encontré trabajando en una empresa con un jefe mío que se llamaba Isidro. Bueno, se llamaba Isidro Carrasco. Y entonces yo pasé un poco a llamarme Isidro Paréntesis, porque cuando estábamos en una reunión, alguien y yo, a veces el compañero, para dar cuenta de los resultados, escribía, he estado con Isidro, y para distinguir de su jefe... Con Isidro, el otro Isidro, claro. Ponía Isidro, paréntesis, López. Con lo cual, bueno, efectivamente, la única cosa divertida que me encontró con mi nombre es alguna vez encontrarme que un jefe mío se llamaba Isidro, que también es raro. Pero tú no tengas ningún tipo de reparo por ser López. Si no tengo ningún tipo de reparo, te puedes imaginar. Quiero decir que no tenía más claro. Si yo te contara una experiencia mía pues también. Me la vas a contar, pero quiero decir que quede claro que yo estoy orgullosísimo de mis padres, de mi padre López y de mi madre Josefa Cuadra, ¿no? No, yo te lo cuento porque yo una vez estoy en Las Vegas, fui al sorteo del Mundial de Fútbol de Estados Unidos del año 94, entonces cuando yo fui a recoger mi acreditación dije, bueno, Tirado. O sea, no digo ni nombre ni más apellido porque no hay nadie. Y había 50 allí 50 tirados. De todo el mundo que estaban allí. Digo, la madre que parió. ¿Tú te acuerdas? Yo pensaba que era único. ¿Tú te acuerdas cómo? Y luego ya buscando me encontré un bombero que el hombre murió en las Torres Gemelas que se apellidaba Tirado. Me he encontrado tirados que participaron en la Segunda Guerra Mundial con el ejército americano que están enterrados en Arlington y en los cementerios ahí de las playas de Omaha y que se vieron el desembarco en Normandía. Con lo cual yo pensaba que Tirado era único y no. O sea, que tranquilo. Bueno, es que de verdad que no tengo ningún problema en llamarme Isidro López Cuadra y reconocer a mi padre y a mi madre. Te iba a decir, si te acuerdas cómo se llama el aeropuerto de Las Vegas. McCarran. Exacto, McCarran. McCarrans. Bueno, sí, nosotros estuvimos en Las Vegas camino de el río Colorado. Claro. Fuisteis al Gran Cañón. El Gran Cañón. Sí, hombre, es una visita muy típica. Sí. Yo también he ido en avioneta hasta el Cañón. ¿Y luego? Y yo en coche también desde allí. Bueno, nosotros estuvimos... en coche, no sé si tú sabes que... No, yo lo que digo es que nosotros estuvimos, no sé si 6 o 8 días haciendo el cañón. El Cañón del Colorado, que pero es por fantástico. dentro, quiero decir... Es increíble el Cañón del Colorado. Sí, haciendo rafting. Yo no he hecho rafting. Yo lo he visitado, he estado varias veces en el Cañón del Colorado por diferentes motivos, pero un día... es una experiencia, ¿eh? Sí, no, yo tenía tu edad no. cuando la hice. Cuando lo hiciste. La hice, insisto, haciendo rafting, ¿eh?
Pues yo lo recomiendo. Yo también. que estaba allí, pero no lo he practicado, pero lo recomiendo porque es un lugar fantástico. Pero lo que te quería contar, que yo estando en Las Vegas, Sí. dijimos un día, vamos a comer al Cañón del Colorado. Llevábamos allí varios días. Sí. Y el Cañón del Colorado de Las Vegas está como a 4 horas en coche, 3 horas, Sí, como posible. Madrid, o menos, Sí, un poquito, posible. como Madrid-Valencia. Puede ser. Y digo, la locura de que fuimos allí al Cañón, comimos y nos volvimos. Es como si hubiéramos estado en Madrid y decíamos, vamos a comer a Valencia y volvemos. O sea, como las carreteras allí, y vas solo y te parece que aquello es más rápido, pero no es más rápido. Es como si fuéramos estando en Madrid de vacaciones, digo, vamos a comer a Claro. Valencia y volvemos. Pues es lo que No, hicimos. es que Estados Unidos es muy grande. Estados Unidos es tan grande que son 50 o más estados, ¿no? Sí. Que no tenemos mucha idea. Es que un estado Bueno, como está- California es mayor, tiene más muchísimo, importancia muchísimo, sí. que Francia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Oye, vamos a escuchar la música. Venga, vamos a escuchar la escucharla. música. Pues ¿qué quieren que les diga? Que me ha encantado conocer a Isidro López Cuadra, por cierto. Me ha encantado conocerle. Pues a mí también me ha Es encantado un placer. conocerte, Juan Antonio Tirado, aunque estoy seguro de que eres irrepetible, aunque aparezcan otros nombres dentro de la profesión que sean lo mismo que tú. ¿Sabes lo que me pasó con la anécdota principal? Cuando yo conocí que existía otra persona que se llamaba como yo, que trabajaba en Radio Nacional de España, Ya. y es Juan Antonio Tirado, es muy gracioso porque yo llegué un día a casa, después de una noche de concierto, Vale. a altas horas de la madrugada, y pongo la radio antes de acostarme, que yo siempre me ha gustado, Sí, sí. me gusta dormir con la radio puesta. Y pongo la radio y pone, buenos días, Juan Antonio Tirado. Digo, debo de venir muy mal de este concierto porque yo creo que la radio me acaba de saludar. Digo, y claro, luego ya empezó a hablar un tipo y digo, hombre, encima un tipo que me suplanta. Ya. Entonces me hizo muchísima gracia. Luego nos conocimos, luego él ha estado mucho tiempo, estuvo en Radio Nacional, luego ha estado mucho tiempo en Informe Semanal en Televisión Española. Y al final, claro, los dos trabajamos en el mismo gremio, pues acabamos conociéndonos. Porque los dos teníamos referencia de los dos, porque a él le decían cosas que había hecho yo y a mí me decían cosas que había hecho él. Y él me dijo, dice, mira, lo que tenemos que hacer es decir a todo que sí. Con lo cual ampliamos el currículum fenomenalmente bien. Ya, O sea, que es O curiosísimo. sea que, en fin, querías duplicarte. No, yo lo que sí tengo es la promesa de Juan Antonio Tirado, que en la emisión que vamos a hacer el día 2 de noviembre y que se grabará el día 30, Juan Antonio va a estar siendo entrevistado por Isidro López Cuadra. Que será un placer para mí. Y para mí, y supongo que para vosotros, porque la cantidad de cosas que ha vivido Juan Antonio son difícilmente repetibles y nos va a contar cosas muy divertidas y otras que son muy serias. Por mi parte, queridos amigos, yo estoy dispuesto a despedirme cuando... Pues no, despide tú que es tu programa. No, Yo me he colado aquí no. de rondón. Es como tu programa, el- yo digo concretamente... El típico que- baile de la sierra, que- el rondón. ¿Qué es la vida para ti? La vida para mí, la vida es la radio. Queridos amigos, la vida en la radio para Juan Antonio Tirado, para mí, no, afortunadamente, solo es un programa de entretenimiento. Gracias. Gracias a ti.